Pensé que era mi imaginación, hasta que una noche escuché que alguien abrió la puerta de mi cuarto. Me incorporé de un golpe y vi una silueta parada en el marco. Era un hombre muy delgado, más alto de lo normal, con la cabeza torcida hacia un lado. No decía nada. Que la mujer estaba sentada al lado de él, dentro del carro. Nos echamos a un lado de la carretera, encendimos todas las luces y en el asiento estaba vacío. Pero el amigo estaba temblando, seguía llorando y decía que la tenía a centímetros de él. Mira que todo también depende de eso. No estoy diciendo que las personas a las que les ha pasado eso tengan la energía muy por abajo. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Empezamos este primer capítulo de nuestro podcast, Hilos del Otro Lado, donde tendremos capítulos de estreno cada 8 días los sábados a medianoche. Hoy vamos a leer unas historias, pero tengo primero que todo una invitada. Pensaba que te habías olvidado. No, mi esposa me va a ayudar hoy el día de hoy contando unas historias que han pasado acá en la zona de Urabá. ¿Cómo estás, esposa? Bienvenida. Bueno, yo primero tengo varios sentimientos. Primero, estoy muy contenta de estar aquí, obviamente apoyándote, mi amor, en todos tus proyectos, en todos tus sueños. Y segundo, un poco miedosa porque a mí estos temas me tocan algunas fibras que la verdad, todo el que me conozca va a decir, Angie, ¿qué está haciendo ahí? Angie es súper miedosa. Soy muy miedosa, pero igual también me gusta mucho todo lo que es el misterio y estos temas, como investigar cuál es su trasfondo. Entonces, nada, mi amor, aquí estoy, muy contenta, pero con un poquito de miedo. Igual en este podcast vamos a ver, fuera de terror, vamos a hablar también de temas de ángeles. Claro, eso sí me gusta. Clarividencias, todo lo que tiene que ver con lo paranormal, lo extranormal, la espiritualidad, todo eso. Eso sí aquí me gusta. Este podcast, a la medida que vamos avanzando, vamos viendo cómo nos desarrollamos y vamos a tener varios invitados. Tú eres la primera invitada. O sea, la más especial. De capítulo 1 de nuestro podcast Hilos del Otro Lado. Ya, la presentación. Bueno, entonces les cuento que el día de hoy les traemos unas historias, las cuales nos han enviado algunas personas de la zona de Urabá al correo de Hilos del Otro Lado. Estas historias, la verdad es que están bastante impactantes, amor, están bastante miedositas, diría yo, pero nada. Empecemos. Entonces, empieza tú con la primera. Y vamos a hablar ¿Empezamos? De eso. Sí, empezamos. Bueno, unas advertencias para las personas que son tan miedositas como yo. La idea es que este podcast los disfruten al máximo, ¿sí? Que les va dando miedo, busquen compañía, pero no se lo vayan a perder. Hasta la última historia tienen que quedarse aquí pegaditos con nosotros. Así será. Bueno, entonces empecemos. La primera historia nos la manda una persona, obviamente. Bueno, deben de entender que es mi primer día. Bueno, entonces, como te digo, esas historias son pues como testimonios totalmente reales de las personas de acá de la zona de Urabá. Y si de pronto a alguno de ustedes también les ha pasado, nos pueden compartir. Sí, nos pueden compartir, claro. Acá le damos vidas a tus historias. Ni les ponemos ni les quitamos, las contamos tal cual ustedes nos la manden. Entonces vamos a empezar con la primera. Dice: cuando me mudé a Necoclí, alquilé una casa vieja frente al mar. Al principio todo parecía normal, pero a la semana comenzaron los ruidos. Pasos en la sala a medianoche, como si alguien caminara descalzo. Pensé que era mi imaginación, hasta que una noche escuché que alguien abrió la puerta de mi cuarto. Me incorporé de un golpe
y vi una silueta parada en el marco. Era un hombre muy delgado, más alto de lo normal, con la cabeza torcida hacia un lado. No decía nada, solo se quedó ahí mirándome. Me tapé con las cobijas y recé. Pero los pasos continuaron hasta el amanecer. Lo más perturbador fue cuando invité a un amigo a quedarse. A las 3 de la mañana me despertó, aterrado, diciendo que alguien estaba parado junto a su cama respirándole al oído. Al otro día nos fuimos y entregamos la casa. Nadie quiere vivir ahí y los vecinos dicen que todos los inquilinos duran menos de un mes. Yo le digo una cosa. Duró mucho el caballero, porque yo no le duro ahí, pues no le amanezco. Ese mismo día cojo mis cositas y me voy. A no ser de pronto que uno piense que la cabeza... La sugestión. Exactamente. Pero ya si tú llamas a un compañero y también dice lo mismo, o sea, no pueden estar los dos locos. Uno dirá, yo estoy loco, pero dos a la misma vez locos, pues no creo. Pero ¿sabes qué? Sí. No, duraron, porque, pues, si no son creyentes de lo paranormal, duraron mucho. Pero si quisieron investigar, esa es la gran pregunta. No, o si quisieron quedarse ahí para ver qué más sucedía. Pero ese ente solamente dicen pero ellos es que ni estaban siquiera separando. es un ente, digámoslo así, yo vi una sombra. No, o sea, es que mira. Uy, era muy delgado y más alto que lo normal. Y tenía la cabeza torcida para un lado. Para mí eso es un demonio. No sé, no puede ser un ente normal. Debe ser un ente de una energía astral mucho más baja que cualquier otro fantasma o cualquier ente aterrador. ¿O qué te parece a ti? También podría ser que ellos desde el primer día que vieron hicieron sus oraciones, entonces como no le daban entrada para él poder atacar, es que no hay mayor protección que una oración. Pudo haber sido eso. También pudo haber sido, pero igual dicen que en la casa no dura ni un mes. Yo tengo en mente una casa que no la voy a mencionar y queda detrás de la morgue de apartado en un segundo piso, que en esa casa no duran más de un mes las personas tampoco. A cada rato en arriendo. Me han dicho. Y mi madre se hospedó, ella vivió ahí como 2-3 meses en esa casa y pasaron cosas muy perturbadoras, diría yo. Y nosotras decíamos, mi hermana y yo, esa casa cada rato en arriendo, ¿será que es muy cara? Claro, es que en la casa pasan cosas. Entonces mira que tiene de pronto, sí, claro, que no, los vecinos dicen, no dura nada ahí. ¿Quién va a durar ahí? No, y fuera de eso no han hecho como una limpia, no sé, un cura o un pastor, claro, alguien que pueda hacer como una limpia, como dices tú, o un exorcismo. Sí, porque casa. Ese ya, me imagino, si no al verlo así, es ser un ente que tiene ya pues una fuerza y tiene esa casa ya muy, claro, muy arraigada. Tendrían que hacerle un trabajo muy fuerte a esa casa. O tendrían que derrumbarla. Al momento de hacer una modificación de la casa, la derrumban. Igual dice él que es una casa vieja, entonces me imagino que no es una casa muy, no sé, costosa. Me imagino que es algo muy económico. Pues una casa, digamos, que no duela mucho demolerla, ¿ya? Sí. Esa era la palabra que yo quería como expresar aquí. Sí. Pero en sí, lo que te digo es que yo siempre he pasado mucho de casa en casa. Cuando obviamente uno paga arriendo o no, siempre está en casa. Y tengo pues como... Hay que aclarar, antes de casarse con... Antes de casarme con ese hombre, obviamente. Yo digo que las energías de la casa se sienten desde el primer día. Claro, obviamente hay personas que somos más sensibles que otras personas. Hay personas que pueden sentir y personas que no sienten.
Yo por mi parte, yo siento mucho las energías de las casas, ¿sí? Y una cosa como esta yo creo que se siente desde el principio. Claro. ¿Cómo se siente una casa que tenga una energía muy baja? Que la temperatura sea... Que tú entres a la casa y la temperatura baja de una vez. Tú sientes como más frío de lo normal. Que se sienta pesada. Que se sienta como que tú llegas a esa casa y te sientes cansado con ganas de dormir. Que en esa casa hayan muchos conflictos. O sea, que por cualquier boda peleen, que por cualquier cosa sea ofensas. Sí. Y porque en el lazo que uno dura en esa casa no avanza. No avanza como que hay un estancamiento, ¿sí? Entonces esas son unas de las señales que uno puede también tener o ver si de pronto la casa tiene una energía muy baja. Sí. No precisamente un ente, pero sí una energía pesada, una energía muy baja. Si quieren que de pronto les hablemos más de estas energías y estas cosas, también les podemos hablar. Claro, van dejando en los Conozco comentarios. un poco pues como el tema, entonces sí, lo van dejando en los comentarios de qué quieren saber, todo eso. Entonces, claro. Vamos a seguir con la segunda historia que le va a contar aquí mi esposo. Aquí dice, esta historia nos la envía otro... Todos son anónimos, sí. La verdad. Dice, la mujer en la carretera de Apartado hacia Turbo. Hace 2 años venía de Turbo a Apartado en un carro con 2 amigos. Era casi medianoche y la carretera estaba vacía. De repente vimos una mujer parada justo en medio de la vía. Estaba completamente inmóvil, con un vestido blanco, sucio y el pelo largo tapándole la cara. Frenamos de golpe y cuando íbamos a pitar, ella simplemente desapareció. O sea, simplemente se esfumó. No la vieron más. Como si hubiera desvanecido en el aire. Lo que pasó después, unos kilómetros más adelante, uno de mis amigos, el que iba en la parte de atrás, comenzó a gritar que la mujer estaba sentada al lado de él, dentro del carro. Nos echamos a un lado de la carretera, encendimos todas las luces y en el asiento estaba vacío. Pero el amigo estaba temblando, seguía llorando y decía que la tenía a centímetros de él, que podía sentir su olor al cabello mojado. Esa noche no pudieron seguir. Se paralizaron tanto, fue tanto el miedo que tuvieron que no fueron capaces ni de encender el carro y se quedaron dormidos dentro del carro, eso sí, con las ventanas abiertas y primero hicieron, con las ventanas cerradas, con las ventanas cerradas y antes de dormir, sí fue que durmieron, hicieron una gran oración. ¿Qué te parece esa historia? Las carreteras de la zona de Urabá tienen algo, señores. Tienen algo porque, créanme, no es la primera historia que nos envían, ni la primera historia que uno escucha sobre las carreteras de la zona de Urabá. Sí. Y te voy a decir dónde se concentra más la actividad paranormal. Te voy a decir 2 lugares donde se han visto más movimiento paranormal. Y las personas que conducen y o sea, transitan por esas zonas, lo tienen que decir. La zona del cementerio Chiguerodó, sí, y la zona del cementerio de Currulao, sí, son las zonas para mí. Y una parte entre Necoclí y el Tutuco. También se siente. Sí, bastante. Entonces, tuve la oportunidad, antes de que sigas, tuve la oportunidad de trabajar en una empresa y yo trabajaba cuando me tocaba ir al Necoclí hasta tarde de la noche y me tocaba ir tarde de la noche manejando y se siente un ambiente muy, muy pesado, o sea, esa carretera
hasta que llegas a... No, es que toda, sino que se va como liberando la tensión cuando llegas a las partes donde hay casas o hay caseríos o del mismo Totumo, como que se libera la tensión porque ves movimiento, no es tan tenue la noche, porque en la noche se ve muy tenue, se ve demasiado, no se ve nada. Totalmente oscura. Totalmente oscura, no se ven cucuyos, no Sí, se ve, sí. no se escuchan grillos, es horrible. Y ya respiras, se calma tu alma o se calma como que respiras ya cuando llegas acá a Río Grande, que ya sabes que vas llegando apartado, sabes que va a haber más movimiento, va a haber mucha más luz, va a haber, y ya estás fuera de esa tenuidad. ¿Y sabes dónde también? Sí, En las variantes. las variantes. Las variantes. No sé qué pasa en las variantes, pero algo pasa en las variantes. O de pronto, Sí. y siempre es, pues obviamente, a ciertas horas de la noche, cuando Sí, esas claro. entidades, pues como que se activan. o salen, no es sé. que las carreteras, bueno, aunque en todas las carreteras de Colombia, y no es negar, ahí Sí. había mucho accidente, pero últimamente, hace últimos años, han habido muchos accidentes en las carreteras y en las variantes. Y en las variantes, antes de pavimentarlas, antes de hacerlas completamente, sí hubo mucho muerto. Entonces, al momento de ser una muerte trágica, una muerte, el dolor todo queda represado ahí, todo queda ahí arraigado. Claro. Entonces, como consejo, no, queda ahí. No se metan por las variantes altas horas de la noche, señores. Solo por el día. Me encanta meterme por las variantes. No sé, siento que se ve el paisaje como solamente lindo, en el día. Pero solamente en el día. Pero cuando yo vivía en Chigorodo, yo toda la noche me metía por las variantes. Pero eso sí, como yo siempre he estado muy protegida, a mí nunca me llegó a pasar nada. Sí, pero primero por la delincuencia también. Eso, por protección. Más bien como el ser humano vivo. Más también. que todo, sí. Más que todo, porque es que... Bueno, sí, pero gracias a Dios nunca me pasó nada. Están interesantes esas historias, están interesantes. Sí, es que enviaron varias, pero pues cogimos pues obviamente las mejores. Sobre esta que pasó acá, tengo un amigo que trabaja precisamente conduciendo. Sí. Y él dice que hay partes, no solamente de Cauraba, sino él trabaja para Cartagena, trabaja para Medellín, y dice que en todas las carreteras se siente la misma pesadez, donde hay partes que no están como habitadas. No hay, se siente la pesadez. No hay seres humanos. Sí, hay pesadez, mucha pesadez. Bueno, les voy a contar una historia de un colegio acá de apartado, al cual voy a omitir el nombre del colegio, ¿sí? Lo voy a omitir, no lo voy a decir, pero pasó en el 2008. ¿Sí? Pasó una persona que nos envió su historia, nos envió, sí, también el nombre del colegio, pero no lo vamos a decir, lo dejamos a su imaginación, ¿listo? Sí, a lo que han escuchado. Bueno, la historia que nos envía esta persona dice así: yo trabajaba como guardia de seguridad en el colegio de apartado. El turno de la noche era pesado, pero tranquilo, al menos hasta esa semana. El colegio era grande, con pasillos largos. Perdón, es que me dio miedo al cosplay. Voy a volverlo a empezar. El colegio era grande, con pasillos largos y techos de lata que crujían con el viento. A eso de las 2 de la mañana, mientras hacía ronda, escuché el sonido de pasos en el segundo piso. Pensé que algún ladrón se había colado, así que subí rápido con la linterna.
Cuando llegué, vi claramente a una niña de uniforme escolar, parada en el fondo del pasillo. No se movía, no lloraba, no hablaba. Solo estaba allí, quieta mirándome. El problema es que en ese colegio nadie vivía y a esa hora no había forma de que un niño estuviera allí. Le apunté con la linterna y le grité: «¡Hey! ¿Qué haces aquí?». Pero la niña corrió por el pasillo. Yo la perseguí y entre más corría, más largo se hacía el corredor. Era como si nunca acabara. Las luces se apagaban solas detrás de mí y sentía que el aire se volvía helado. De repente la niña se detuvo en seco y giró la cabeza hacia atrás, pero no era una niña. Tenía la cara completamente oscura, como una mancha negra que se movía. Sonrió y esa sonrisa se abrió de oreja a oreja. Yo retrocedí aterrado y en ese instante se apagó mi linterna. El pasillo entero quedó a oscuras. Solo se escuchaba sus pasos acercándose lentos, resonaba contra el eco de las paredes. Corrí sin mirar atrás. Bajé las escaleras a ciegas y me encerré en mi cabina de trabajo. Cuando amaneció, el rector me encontró pálido, sudando y con los ojos abiertos como platos. Le conté lo que vi y él solo me dijo que no era el primero, que otros guardias habían renunciado por lo mismo. Siempre era la figura de una niña que aparecía en ese pasillo, pero nadie sabe dónde salió, porque nunca ha habido una estudiante muerta allí. Esa fue mi última noche trabajando como guardia. Desde entonces, cada vez que paso por el frente de ese colegio, siento que desde los ventanales del segundo piso, alguien me está mirando. Oh, duro. Oiga. Es como la del niño del colegio de acá que mencionamos en los videos anteriores, del niño del pozo. Sí, pero al menos ahí hay una explicación, sí, bien o mal. Pero aquí dicen que nunca hubo eso. O sea, fue, para mí, no puede ser una persona perdida. No, debe ser algo que se apoderó, pues como... Pero no precisamente es porque hayan matado a alguien ahí. O porque hayan... Pues siempre las entidades buscan partes donde haya mucha desobediencia. Sí. No. En el sentido de que sí, o sea, no, si yo hay digo que cosas ellos malas, les gusta robar energía. Y mira que toman forma de una niña con uniforme escolar y todo. Pero eso ya es un demonio. Recuerda que el niño cuando muere, hasta cierta edad el niño es puro. Claro. Si un niño se te aparece, ya es una entidad. No, es que no puede ser un alma de un niño. Que se está posesionando en esa figura para que lo puedan observar. Bueno, y poder esa sí me dio un poquito más de miedo, la verdad. Poder hacer su... Siento como un friecito que no me gusta. De verdad que sí, no me molía ese aire acondicionado, yo no sé. Me dio un poco más de miedo, la verdad. No sé, pero... Porque obviamente es un colegio que yo conozco, pues yo he ido, pues no estudié ahí, pero sí he ido, pues todo el tiempo paso por el colegio y todo. Sí, es que desde que se mencione niños fantasmas, sí, da miedo. Duro. Es más tenebroso, ¿no? Sí, claro que sí. Qué miedo. Pero bueno, aquí está Diosito protegiendo. Dios Padre Todopoderoso. Bueno, y tenemos la cuarta. Todo lo que uno supera, chica. La cuarta historia. Esto nos la envía un señor que transporta
La Obviamente, mayoría, nuevamente mira, la carretera. mayoría de carretera, de las historias que hemos tenido hoy han sido de carretera. Es que en las Todas cuatro. carreteras, Todas tres. Menos no, la del tres, menos la del niño de. no, porque el chico del Ok. Necoclí, Tú tuviste fue la de la del chico que nos dos. mandó en Necoclí, Sí, que sí, se sí. mudó, Y y las la dos del que tuvimos el acá, pero la colegio. de carretera, sí, sí, sí. Pero las carreteras. Y Sí. esta viene es Ya no me de dio acá de miedo. Urabá. No es Mira que no es de el, Urabá. el, 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 el usuario, el seguidor que nos lo envió, él transporta desde Apartado hasta Medellín, lo que te decía ahorita. No O solamente sea, en las son carreteras de trayectos. Urabá, No, sino sí, que, entiendo. ¿cierto? Bueno, dice, la última sombra en la carretera de Chicoró. Yo trabajaba como conductor de carga y la mayoría de mis viajes son de noche, entre Apartado y Medellín. Una madrugada, alrededor de las 3 de la mañana, venía de regreso y me tocó parar en una parte solitaria de la carretera cerca a Chicoró, porque sentí que una de las llantas estaba muy floja. Me bajé rápido y con una linterna revisé, pero la sensación era muy rara. Un silencio tan espeso que ni los grillos sonaban. Mientras apretaba los pernos, escuché claramente que alguien caminaba detrás del camión. Pensé que era un curioso o un ladrón. Así que giré la linterna hacia atrás y no había absolutamente nadie. Seguí trabajando, pero al segundo sentí que alguien respiraba justo detrás de mi oreja. Un aire helado que me paralizó. Me levanté y giré de golpe y vi, era una mujer de cabellera larga, vestido blanco, parada en medio de la carretera mirándome fijamente. No se le veían los ojos, solo un vacío negro en la cara. El corazón me explotaba en el pecho. Corrí a la cabina y me encerré. Intenté prender el camión, pero el motor no arrancaba, como si algo lo bloqueara. Y ahí la vi, a través del parabrisas, estaba justo frente a mi móvil, con la cabeza hacia un lado, como si escuchara los latidos de mi corazón. De pronto sentí un golpe seco en la parte de atrás del camión, como si alguien hubiese subido a la carrocería. No me atreví a mirar los espejos, solo seguí girando la llave una y otra vez, hasta que después de un zumbido fuerte, el motor encendió. Salí como alma que lleva el diablo, sin mirar hacia atrás. Cuando llegué al primer retén de la policía, me revisaron el camión y dijo con cara asustado: ¿usted viene solo? Yo le respondí: sí, pero temblando. El hombre me miró serio y dijo: cuando lo detuve, había una mujer sentada a su lado y la vi cuando lo frené. Y se me pone la piel. Oiga, pero ya eso contra mí. El hombre vio que la dejó, se desapareció, Siguió con él todo el camino. pero siguió con él todo el camino. Pero él del susto no la ¿Cuándo vio. se pudo liberar de eso? Uf, ¿Esa es otra? sí, ¿Cuándo pudo liberar de eso? sí, le tocó ir a misa. Hay entidades que se aferran a las personas. Uf, Se aferran. la, Y es muy difícil. Tiene uno que hacer mucho trabajo para que... quién sabe cuántas veces ya lo había pasado, pues no es que lo haya pisteado, no, sino que ya seguramente había pasado él varias veces, nunca había parado. Pero es que en una carretera esa, si preciso uno vararse o algo. Sí, esas carreteras como son de... Y a veces hasta esas entidades hacen que no se vare, digo. Sí, claro, debe ser, claro, para poder aferrarse. No hay más que hacer uno encomendarse mucho a Dios, yo no sé. O sea, yo digo que esa es la única protección que
La protección divina. Dios y los angelitos son, porque es que a mí cuando me pasa una cosa de esas, yo no sé yo qué haría. O sea, quedaría totalmente en shock. Yo no sé yo qué haría. Yo creo que por eso yo nunca he vivido fuerte una experiencia paranormal. Obviamente yo digo que todos los seres humanos hemos pasado por algo, ¿sí? Sí. Lo hemos pasado por algo porque sí, lo hemos pasado. Sí. Pero no a este nivel. Ese nivel. No, y los camioneros, los que andan de carretera son los que más historias deben de tener. Y los que más tienen. Claro. Porque ellos por más que quieran viajar de día, el afán de ir, entregar, venir, cargar. Es que a veces ni siquiera les... A veces llegan, descargan, les montan y devuélvase. Y puede ser que muchos lo relacionen, que hayan vivido algo así, que hayan vivido una experiencia paranormal, pero muchos lo relacionen con el cansancio y la fatiga, pero no. El escéptico lo puede relacionar con eso, pero el día que le pase de verdad y lo sienta de verdad, va a decir, pucha, me pasó. Es que sí, siempre hay algo. O sea, nosotros no estamos solos en este mundo. No. Y así como hay cosas muy lindas allá afuera, hay cosas muy malas también. Sí, claro. Pero no estamos solos. Sí, el ser humano que cree que nosotros estamos solos en este mundo está equivocado. Tengo la convicción, y pues estoy totalmente segura de que está equivocado. No puede ser que tantas personas hayan tenido experiencias tan a este nivel y que lo cuenten y vean cosas tan patentes y sientan el olor y sientan el escalofrío, la baja temperatura. Exactamente. Y te digan, no, de verdad, yo pasé por esto, yo viví esto, y hay personas que digan, no lo creo, ¿sí? Está bien que la mente... El escepticismo, sí. Está bien, pues obviamente respetable cada opinión, claramente. Pero si me preguntan a mí, estas cosas existen, totalmente existen. Eso existe y no somos nosotros solos, alrededor de todo el mundo hay personas con historias, hay personas con experiencias. Hay partes que tienen más historias. Claro. Pero siempre está ahí todo lo que es el tema paranormal y yo me cuido mucho, la verdad, de estas cosas porque realmente siempre está muy alejada de esto. Obviamente, pues, bueno, compartir experiencias y hablar de todo, pero yo soy era de las que vamos a contar historias de terror, ahí no está Angie. Angie se fue. Vamos a ver una película de terror, no estoy. Vamos a hacer tal cosa de terror, no cuenten conmigo en eso. Totalmente cerrada ese tema porque sí, soy bastante cobarde, la verdad. Sí. Cobarde. Pero es bueno saber de todo un poco, es bueno, leer, conocer, mirar cómo la gente vive sus cosas, ¿no? Claro. Es que la parte de las entidades se da, bueno, hay entidades que son buenas, otras que son malas. Las buenas se pueden decir que cuando tú ves un familiar, no muchas veces. Pero no, espérate, cuando ves un familiar, por ejemplo, recién muerto, ese familiar se te presenta, digamos que se presenta tantos días en la casa, se dice que se está despidiendo, que pero no se hay sino que no saben que murieron. Pero bueno, de pronto les cuesta un poco. Sí. Porque no muchas veces es que me estoy despidiendo, es que a veces no quieren.
No quieren. irse. O hay unos que simplemente no saben, Sí, ¿sí? hay unas entidades Que no saben, pero deben todo llega a su fin. Todos tienen que pasar a un trascender, segundo plano, trascender. trascender, exactamente. Y a veces hay que ayudar. Exactamente, pero siempre hay entidades de luz y entidades que te llevan a ti a ese camino, como dice, a buscar la luz. Yo no sé si tú, ya que pues mencionas lo del tema de las personas que de nuestra familia que ya trascendieron, que ya fallecieron, pero cuando más se muestran es cuando alguien está a punto de fallecer. No sé si has visto cuando las personas están en su lecho de muerte, que ven a sus familiares fallecidos y hablan con las personas Sí. que hace mucho tiempo ya no están. Sí. Esas personas llegan para hacer ese camino más fácil. Sí, claro. Cuando una persona está en cama muriendo y las personas dicen, no, es que ya, de verdad se va a morir, es porque empiezan a hablar con personas que ya no están en este plano. Entonces ya muchos dicen, no, ya empezó a ver a la mamá, ya empezó a ver a la abuela, ya empezó a ver a tal persona, va a fallecer. Y evidentemente estas personas, estas almas, estas energías se manifiestan para hacer este camino de esa persona que ya está a punto de trascender mucho más fácil para que puedan llegar a donde tienen que llegar, ¿sí? O sea que empatando esto con las historias que tuvimos, no tuvieron quienes ayudar a trascender. No. O sea, desde mi punto de vista, estas personas, estas entidades son entidades del día abajo, ¿ya? O sea, lo que yo puedo opinar, lo poco que he estudiado y sigo estudiando. Para mí esas son entidades del día abajo. No han sido seres humanos, no han sido personas vivientes aquí, creadas por un Dios, digo yo pues, aquí. Sí. Porque al final la verdad absoluta yo creo que ¿quién la sabe? No. Es la percepción que uno se puede llevar de las cosas. Sí, claro. Para mí, esos seres son seres de sufrimiento, seres que se absorben, se pegan a las personas o a las cosas o a los lugares y absorben su energía para alimentarse. Quedarse ahí más arruinado. ¿Sí? Pero no son seres de Dios. No fue un ser creado por un Dios. Para mí son entidades del diablo. Es lo que yo puedo ver o lo que yo puedo, pues, como a lo que puede llegar mi cabeza, porque como te digo, la verdad absoluta, pues, nadie, yo creo. ¿Sí? Sí. Entonces, esas entidades obviamente son poderosas, porque te roban tu energía y porque muchas veces nosotros dejamos que nos la roben. Sí, mira qué tan poderosas son que en la última historia, el hombre que iba manejando no la veía, pero otra persona sí la veía. Pero es que mira que todo es vibración, ¿sí? Hay personas que ven los ángeles porque vibran en una energía muy alta, ¿sí? Hay personas que ven seres trascendidos, o sea, familiares fallecidos y todo eso, porque vibran en una energía muy alta. Y estos seres son de una energía muy densa, muy oscura, muy, sí, de lo peor. Entonces, para que nosotros estamos aquí, los seres humanos comunes y corrientes, pues todos, las personas que tienen esta posibilidad de ver entidades mágicas de luz, elevan su vibración.
¿sí? Hay muchas formas para elevar su vibración y llegar hasta esta fuente donde puedan ver todas estas cosas buenas y llega la luz y llega esto, que es a lo que llamamos mucho el despertar de conciencia. Sí. Y hay las personas que estamos aquí, ¿cierto? Normales, que si van a esa frecuencia, ¿a dónde están llegando? Están vibrando tan bajo que están atrayendo todo eso, ¿sí? Sí. Entonces, mira que todo también depende de eso. No estoy diciendo que las personas a las que les ha pasado eso tengan la energía muy por abajo, pero sí tienen que tener cierto grado de vibración baja para poder atraer y poder ver estas cosas malas, que no es lo que nos gusta, ¿sí? Sí. Entonces, obviamente, las puertas se abren. Si tú le abres bien o mal, inconsciente o conscientemente la puerta a algo, claro, ya sea bueno o sea malo, ¿sí? Por ejemplo, podríamos decir que de pronto dándole vida un poco a estas historias estamos abriendo una puerta, ¿sí? Porque estamos contando historias de energía, frecuencia muy baja. Pero obviamente nosotros nos encomendamos a algo que es algo con lo que nadie puede, que es un Dios, ¿cierto? Sí. Y antes de empezar, ponemos en sus manos el propósito por el que estamos haciendo esto. Claro que sí. Que es netamente entretenimiento, netamente informar, pero no porque estemos buscando algo muy, muy denso, muy bajo, muy malo para nuestras vidas. Sí, sí. Entonces, pues es mi pensar. Obviamente aquí todos son opiniones, no hechos. Cada cabeza es un mundo. Lo que yo opino puede que el otro le parezca absurdo. Lo que el otro diga a mí puede parecerme totalmente X. Claro. Igual, pero como tú dices, cada cabeza uno elige qué creer. Y yo elijo creer esto, ¿ya? Sí. Y yo elijo creer en esta sintonía y elijo llevar mi vida así. Es una lección. Claro. ¿Sí? Sí. Entonces, no sé qué tú más tengas por aportar. No, sí, como dices tú, cada cabeza es un mundo. Ya al momento de nuestros suscriptores opinar y de su punto de vista sobre estas historias, que nos cuenten en los comentarios Sí. qué les ha pasado, si les ha pasado lo mismo, si han vivido lo mismo, por qué parte de Colombia, del mundo, de Urabá les pasó lo mismo. En todas partes del mundo, obviamente, pues eso es algo que apenas está empezando. Sí, es nuestro primer capítulo, esperemos podcast, que sean muchos, pero eso requiere de un apoyo de parte de una comunidad, de parte de todos ustedes. Entonces les agradeceríamos mucho que apoyen este proyecto, que de verdad les quiere traer muchas cosas buenas, muchas cosas interesantes, suscribiéndose de pronto al canal de YouTube o compartiendo nuestro video, que llegue a personas, o envíale este video de pronto a un amigo que le gustan las cosas paranormales, a ver qué tiene por opinar, ¿no? Sí, claro. Igual déjanos un comentario también. Ahí en la caja de comentarios de YouTube, como tú decías, esposa, vamos a dejar las redes sociales. Sí, el claro. correo, YouTube, Facebook, sigan a mi TikTok. Vamos a dejar todo para que nos sigan y sigamos haciendo buen material. Como decía mi esposa, es nuestro primer capítulo del podcast de Hilos del Otro Lado. Es un proyecto que queremos llegar a que sea grande. Exacto. Queremos más adelante hacer mucho más entrevistas con personas que han vivido muy experiencias
Tenemos, puede ser, ¿por qué no? Tener entrevista, perdón, con un cura, un sacerdote, Maravilloso, un imagina todo lo que pastor de nos una puedan contar estas iglesia. personas. Podemos, sí, Acá queremos escuchar de todo. hacer investigaciones. De verdad. Hacer una entrevista, ¿por qué no a los sepultureros de acá de Urabá? Un sepulturero. Los sepultureros. Sepultureros de acá de Urabá. Un sepulturero, una persona de pronto que trabaje en la morgue. Sí, pues. En alguna morgue. O sea, sí. Créanme, hay muchas cosas ocultas y muchas cosas que a ustedes les gustaría saber. Por favor, apoyen el contenido de valor, el contenido con esfuerzo, el contenido con dedicación, trabajo. Es un proyecto que tenía desde hace muchos años y aquí estamos sacándolo adelante. Soy su primera invitada, pero va a tener muchos más invitados maravillosos que les van a contar sus experiencias. Él quiere ir a otros lugares. Sí, claro. Quiere ir a lugares a grabarles, a hacer en vivos desde otro tipo de lugares. Entonces, obviamente, sería muy chévere que apoyen este contenido. Vamos a tener interacción en TikTok, en los live. Sí. Vamos a hacer y también cuéntenos qué quieren ver, porque obviamente sí, claro, quieren escuchar, quieren ver, qué temas les gustaría que mi esposo investigara, a dónde les gustaría, si de pronto dicen, no sé, yo tengo muchas historias, yo soy, envíen, mi esposo puede venir, acá les brindamos el micrófono para que vengan sí, y pues, pueden venir, claro. Obviamente, entonces, ya saben, muchísimas gracias, espero les haya gustado, lo que tengamos que mejorar lo vamos a mejorar poco a poco en nuestro primer episodio, y pues sí, nada, claro. Tejedores. Los dejo muchas con gracias. Mi esposo para que termine este video. Bueno, muchas gracias, tejedora. Así como decía mi esposa, esto es un proyecto que iniciamos y cada 8 días vamos a tener contenido del podcast y los del otro lado. Vamos a montarle sus capítulos enteros por YouTube y por las diferentes redes sociales como Facebook, Instagram. Vamos a tener sus reels para que vean y no pierdan el hilo del contenido que vamos a hacer. Fuera de lo paranormal también vamos a hacer extra normal. Tengan que lo paranormal y lo extra normal es diferente, ¿sí? Lo extra normal es los ovnis, interesante. Sí. los gigantes también son cosas extra normales. Aquí afuera en ese mundo cosas. También podemos llegar a tener temas de crímenes sin resolver. Interesante. Crímenes sin resolver, por qué fue, qué pasó. Vamos a tener temas interesantes y los del otro lado no solamente paranormal, sino para mucha gente. Extra normal, paranormal, a lo divino, que todo lo lindo, vamos a tener espacios con mi esposa que está en su mundo de astral, y les agradezco mucho. Ahí les vamos a dejar nuestras redes sociales para que nos sigan. Muchas gracias por escuchar y por vernos en nuestro primer capítulo de podcast de Hilos del Otro Lado. Muchas gracias. Ustedes serán mis tejedores de Hilos del Otro Lado. Síganos, compártanos en YouTube, activen la campanita, en TikTok, en Facebook, en Instagram, para que vean más contenido de Hilos del Otro Lado. Muchas gracias. Chao.